Entonces, como les venía diciendo, el suavizamiento en el contexto de serie de tiempo lo que intenta es básicamente descubrir o encontrar las características que posiblemente tenga una serie. Entonces, de esas características de las cuales hablo yo, por ejemplo, son la tendencia y la estacional y la componente estacional que puede presentar una serie de tiempo. Entonces, vamos a ver qué básicamente es un filtro ¿qué es un promedio móvil? Pues es una expresión que tenemos acá. Si ustedes observan, esta expresión que aparece acá, esta expresión que aparece acá, nosotros ya la vimos anteriormente en clase, desde un punto de vista teórico. ¿Esta expresión a qué se parece? ¿Ustedes recuerdan? Al filtro lineal invariante. Al filtro lineal invariante finito, ¿de acuerdo? El filtro lineal invariante. Entonces, esta es una expresión similar al filtro lineal invariante finito, del cual nosotros hablamos en clase, ¿de acuerdo? Entonces, este filtro que vamos a utilizar acá es un filtro particular que nosotros utilizamos. Entonces, pues, el primer suavizamiento, desde el punto de vista que llamamos promedio móvil, pues hace referencia al filtro lineal invariante. Y esto pues se parece y el nombre de promedio móvil pues viene de la idea de es como si fuera una especie de promedio ponderado, como si fuera una especie, note que no necesariamente no necesariamente, no tiene por qué ser en general un promedio ponderado, pero tiene como la característica de ser un promedio ponderado. Estos son pesos y lo que estamos es promediando, ¿cierto? Esta parte de acá. ¿Y por qué es un promedio móvil? Pues porque esto va variando para cada t. Entonces, los valores para cada t que obtengo del filtro, pues son diferentes, ¿de acuerdo? Porque para un t específico, pues utilizo los k-valores antes y después obtenidos de mi serie de tiempo y hago este promedio o hago esta suma que aparece aquí, que es un promedio móvil. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que hablamos de promedio móvil, porque al fin de cuentas, pues los pesos son los mismos, pero los valores que van entrando cada vez para cada t van siendo diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, permítame que voy a buscar SOI porque aquí lo voy a tener que utilizar. Permítame dónde está SOI para cargar, porque la vez pasada yo había cerrado este equipo y entonces no me acordé de tenerlo, eh, digamos, al día de hoy ya los datos que vamos a utilizar. Entonces, permítame un segundito, voy a ir rápidamente a cargar la serie de tiempo SOI que utilizamos anteriormente. Recuerde que la serie SOI está aquí en la línea 245 y hace referencia al índice de oxidación del sur, que eso está relacionado con la temperatura del mar, ¿no? Y está REC, que está asociada con el SOI, o sea, está relacionada con el SOI y está relacionada con el número de peces nuevos que uno tiene. ¿De acuerdo? Entonces voy a llamar estas dos series, que son las que nosotros tenemos acá, y las voy a simplemente a cargar. Entonces esto ya lo habíamos hecho la vez pasada y implica que vamos a utilizar pues el índice SOI. Entonces me voy a ir otra vez para ver en lo que consiste un filtro de promedios móviles. Entonces, eh, permítame un segundito, vamos a ir bien para abajo. Filtro de promedios móviles, ¿dónde está? Está por acá. Entonces, en este filtro de promedios móviles, entonces lo que vamos a utilizar es que primero vamos a definir el filtro. Vamos a definir el filtro. El filtro se define a través de los pesos que nosotros pongamos acá. Entonces, por ejemplo, WGTS son los pesos. Y note que en este caso estamos utilizando estos valores. O sea, estamos utilizando en este caso, mire que aquí tenemos 0.5, luego viene un 11 unos y luego un 0.5 y todo dividido entre 12. ¿De acuerdo? Este es el filtro que nosotros tenemos aquí planteado. Este filtro, ahora, usted va a decir, pero ¿y por qué estos pesos? Bueno, digamos que ya se ha estudiado mucho y, por ejemplo, en particular, este filtro
¿Que cuántas observaciones tiene? Este tiene, permítame, 8, 9, 10, 11, 12, 13 observaciones. O sea, en este caso, estaríamos hablando que el K, del cual estoy refiriendo, me estoy haciendo referencia acá, es en este caso 6. ¿De acuerdo? En este caso es 6. Porque tendríamos hasta K, hasta menos K, serían 6 y 6, 12, y uno adicional serían 13, porque para J igual a 0 sería el 3. Entonces, por eso estamos hablando de 13, de 13 valores o de 13 pesos que van a generar mi filtro. Y entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, este filtro? ¿Qué es lo que hace este filtro? Pues vamos a ver qué es lo que hace este filtro. Entonces aquí, con la función filter, nosotros decimos, mire, mis datos, entro mis datos, que es la serie de tiempo SOI, ¿de acuerdo? Y voy a entrar filters GT, o sea, mis valores de los filtros, y aquí sites2. Sites2 significa es que voy a utilizar desde menos K hasta K. Si digo, dependiendo aquí sites, ¿qué es? Pues indicará si es 1, pues indicará que voy a tomar solamente los valores que van de 0 hasta acá, y si es menos 1, pues me va a tomar la otra cola de la otra cola de esta sumatoria. En este caso, sites igual a 2 significa que va a tomar, digamos, la suma desde menos K hasta K. Entonces veamos qué hace ese filtro. Pues ese filtro lo que hace es computar para cada T, pues justamente este filtro que aparece acá. Y entonces corrámoslo, veamos qué sucede y veamos qué nos muestra en este caso. ¿Qué pasó? Permítame acá, es que este es el problema. A ver, veamos qué sucede. Ay, por Dios. Entonces, note lo que está haciendo este filtro. O sea, en negro está la serie de tiempo, en negro está la serie de tiempo, y en azul está el filtro que yo acabo de aplicar acá en este caso. Entonces, en este caso, ese filtro más o menos lo que está haciendo es tratando de mirar o de asemejar la tendencia que tiene la serie. Claro, en este caso, noten ustedes que pues esta tendencia, digamos, no está siendo estimada de la mejor manera, pues porque esta serie, al parecer, digamos, esta serie no tiene una tendencia muy clara definida en este caso. Entonces, lo que va a suceder es que seguramente vamos a tener que utilizar otro filtro ligeramente diferente que nos permita tener una mejor aproximación del filtro. Este filtro tiene esta forma que tiene particular acá. O sea, ¿a qué me refiero que tiene esta forma particular que aparece acá? Pues simplemente lo que estamos es dibujando los valores, digamos, que tenemos acá del filtro. O sea, el eje X. En el eje X va a aparecer, digamos, los puntos en el tiempo, y aquí qué valor le aplico yo a cada observación en ese instante del tiempo. Entonces, así, de esta manera es que nos muestra la forma del filtro. Entonces, en este caso, este filtro, de este tipo de filtros que estoy hablando acá, son los que se utilizan en Decompose. ¿De acuerdo? Este tipo de filtros son los que utiliza Decompose. Permítame, lo vamos a poner acá rápidamente, voy a devolverme aquí para mostrarles que justamente Decompose, la función Decompose, lo que hace es utilizar algún tipo de filtros para extraer la componente de tendencia y la componente estacional. Y ellos están definidos de una manera muy particular para que intenten estimar, predecir o estimar esas cantidades de tendencia y la cantidad o la componente estacional que presenta la serie. Entonces, aquí esto es lo que nos está entregando a nosotros, de hecho, esto es lo que nos está entregando justamente, o esto es lo que hace la función de compose, en ese sentido. Pues aquí nos entrega básicamente, pues, los valores filtrados o las componentes. Esta es la serie original, esta es la componente estacional, esta es la componente de tendencia que es obtenida a través de pues, un filtro muy particular. Ustedes pueden pedir la ayuda, por ahora digamos no es importante de Compose, pero ustedes pueden pedir la ayuda y aquí en el lado izquierdo aparece, mire, dice descomposición clásica
por filtros, por promedios móviles, o lo que yo les hablé, por filtros de promedios móviles, ¿de acuerdo? Por defecto, él tiene un filtro definido, pero si usted quiere ponerle otro filtro diferente, usted tiene que ponerle el filtro que usted requiera. ¿Qué es un filtro? Pues son esas combinaciones, esos coeficientes del filtro lineal invariante que nosotros tenemos definido anteriormente. Entonces, eso es lo que hace básicamente Decompose. Y nos entrega, pues, justamente esta cantidad, esto que aparece acá, justamente. Permítame. Justamente me entrega esa gráfica que aparece acá. ¿Me siguen, muchachos? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Profe, una pregunta, digamos, los pesos, ¿cómo se determinan, digamos, cuando para la malla, para el filtro que aplico ahorita? ¿Cómo se definen los filtros? No, digamos que no hay Los una... pesos. Los pesos, perdón. Pues bueno, sí, ¿cómo se Sí. define el filtro? ¿O cómo doy los pesos? Realmente, digamos que hay en algunas ocasiones que ya están, digamos, partamos de una cosa. Decompose, la función decompose ya tiene predeterminados unos valores de filtro, o sea, unos coeficientes que están predeterminados, pues, para este caso, ¿de acuerdo? O sea, para lo que funciona aquí. Si usted quiere generar unos filtros, usted lo puede proponer, ¿de acuerdo? Hay que buscar las condiciones, que requieren que sea un filtro lineal invariante. Permítame, ya les muestro aquí digamos que, permítame, rápidamente voy a ir acá, pero en las notas de clase aparece un poco cuál es la idea del filtro, cuál es la idea un poco de esos filtros. Entonces, por ejemplo, yo no sé, permítame acá, es que no tengo aquí el PDF, no sé si aquí se alcanza a ver más o menos bien. Sí, aquí ya se alcanza a ver bien. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, esos pesos son definidos de esta manera. 2 veces Q más 1 elevado a la menos 1. Entonces, por ejemplo, digamos que todos generan algunos pesos particulares, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que usted quiera extraer. Por ejemplo, para estimar la componente, para estimar la componente estacional, digamos que, por ejemplo, para estimar la tendencia, entonces, por ejemplo, requerimos en este caso de estos filtros, 0.5, 1, 1, 1 y 0.5, que es el que nosotros utilizamos, dividido entre D, donde D es una cantidad que es 2 veces por Q. O sea, ¿qué es, que en este caso es 2 veces por Q? Pues digamos que son las colas, son los lados, o sea, cuántas observaciones van a entrar a definir mi filtro. O sea, tanto al lado derecho como al lado izquierdo del tiempo t, en el tiempo t que yo vaya. Entonces, mire que en este caso y este es el que utiliza justamente el filtro de promedios móviles para utilizar ese caso. En el caso por ejemplo, para estimarla o para predecir o encontrar la componente estacional, por ejemplo, mire que los filtros que aquí se requieren son de este tipo. Mire que el filtro que aparece aquí es un 1 y 1 sobre D para todos para estimar la componente estacional. Digamos que estos son los que son dados por defecto, son dados por defecto, pero hay muchas otras formas de definir filtros y pues digamos que por ahora, cuando el estudio de análisis de serie de tiempo estaba muy incipiente, estaba muy inicial, pues se trabajó mucho y se trató mucho este tema de qué filtros yo deseo poner en cada caso. O sea, estudiaron y se dieron cuenta que algunos filtros funcionaban mucho mejor. Pero hoy en día esto ya no es tan ya no se desgasta uno tanto en decir cómo escojo este filtro, sino que ya muchos paquetes traen por determinado los filtros que en la literatura se han encontrado que funcionan de una manera digamos, idónea. Esto también es muy parecido a lo que, por ejemplo, si algunos han visto los cursos de Machine Learning, el tema de las convoluciones, cuando hace unos redes neuronales convolucionales,
pues por allá aparece que usted necesita aplicar una convolución, y ahí va poniendo ciertos valores. Y por defecto, lo que ponen son ciertos valores que ha funcionado bien en la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que por ahora esa es la idea general que yo digamos, te doy en este caso. No sé quién fue el que me preguntó. Yo, profe. Sí, listo. Sí, es que no puedo ver digamos, ahorita el chat porque si no me paso acá y no sé quién. El caso es que esta es la idea general de qué es el filtro, o de la que se tiene detrás del filtro de promedios móviles. ¿De acuerdo? Listo, profe. Entonces note que este filtro lo que intentaba era estimar la componente estacional de la serie. ¿Qué es lo que pasa? Como yo lo digo en las notas de clase acá, pues para poder estimar bien la componente estacional, uno primero debe estimar la componente de tendencia, después a la serie le quitamos la componente tendencia, y con ella sí hacemos este filtro que aparece acá. Entonces, digamos que para estimar la componente tendencia requerimos primero para estimar la componente estacional primero requerimos eliminar una tendencia inicialmente, luego estimamos la componente estacional y después hacemos una reestimación otra vez de las componentes de manera idónea, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea principal que tenemos acá. Pero estos no son los únicos tipos de suavizamiento que hay. Recuerde, la idea de suavizamiento, lo que hay detrás de la idea de suavizamiento es de alguna manera utilizar algún filtro de promedios móviles para estimar las componentes que tenga la serie. Repito esto por enésima vez, esto es bien importante en este caso. Entonces, por ejemplo, viene una versión parecida y es se llama suavizamiento kernel. Entonces, que este suavizamiento kernel es muy parecido al filtro de promedios móviles que teníamos acá, solo que en vez de ser a dos colas, es a una cola, como aparece acá, es a una cola, ¿de acuerdo? Y los pesos están dados por esta expresión W sub I de t, en el tiempo t, ¿de acuerdo? Y ese W sub IT se conoce como función de ponderación o kernel, ¿de acuerdo? Por eso a esto se le llama suavizamiento kernel. Los que han visto estadística no paramétrica seguramente se han encontrado con esta idea de estimador kernel, por ejemplo, para las densidades y toda esta cosa. ¿Alguien ha visto el curso de estadística no paramétrica en la carrera? Cuéntame, háblame porque es que no quiero ir al chat. Sí, profe, la estimación kernel para estimaciones de densidad. De densidad, por ejemplo. Entonces, aquí se utiliza algo parecido. ¿Usted recuerda qué kernels uno normalmente en la práctica utiliza? El de coseno, el de uniforme, creo que me acuerdo. Ajá. Hay uno gaussiano, ¿no? El gaussiano, hay uno triangular. Correcto. Hay diferentes tipos de kernel. Hay diferentes tipos de kernel. Entonces, digamos que una forma en la cual se define el kernel es a través de esta expresión que aparece acá. Realmente esta es la función de ponderación y K mayúscula es el kernel. O sea, W la función de ponderación y K mayúscula es el kernel. Entonces, los pesos se definen a través del kernel, ¿de acuerdo? Y este estimador que aparece acá, todo este estimador que aparece acá se llama el estimador de Nadaraya-Watson. Vamos, solo para contarles que esto se parece mucho a lo que ustedes ya venían o habían trabajado anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a utilizar la misma idea. Vamos a utilizar otra vez la gráfica SOI y vamos a utilizar, la función KS Smooth que nos permite computar
pues el kernel, que digamos la función de pesos, la función de ponderación a través de un kernel, que es un kernel normal o un kernel gaussiano, con un ancho de banda. Bueno, aquí hay varias cosas que hay que especificar acá, pero digamos que digamos, digamos, no es mi interés ahora, propiamente en el curso, sentarme a explicar toda esta cosa, porque si no, no terminaría nunca. Entonces, los detalles ustedes los pueden consultar del el estimador tipo kernel, pues digamos que puede ser útil aquí y desde el punto de vista no paramétrico. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar justamente es una función de ponderación con un kernel de tipo normal, o sea que el k es una función de tipo exponencial, ¿de acuerdo? Es un tipo, es tipo exponencial. Esta función k es smooth, como aparece aquí en la ayuda, tiene solamente dos tipos de kernel, pero ustedes pueden buscar muchos más kernel o una función mucho más general que le permita encontrar la función de ponderación. Entonces aquí aparece una normal o una plana, que es como la uniforme. Entonces aquí lo que vamos a tratar de hacer es justamente estimar pues la tendencia de la serie en este caso. Entonces aquí aparece, noten que aquí aparece otra vez el índice SOI y aquí aparece otra vez, pero la estimación, pero ahora a través de la función tipo kernel. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Muy bien, gracias. Ok, existen muchas más. O sea, mire que aquí yo voy a venir, voy a hablar de lowest también. Muy rápidamente voy a explicar lo que es lowest, pero también existe otro tipo de suavizamiento, que se llama suavizamiento spline, ¿de acuerdo? Y pues hay muchos más tipos de suavizamiento. Pero estos son como los más comunes y que se pueden utilizar. Y no solamente permiten extraer la componente, esta componente de tendencia, sino también la componente estacional. También la permiten, o sea, escogiendo un filtro, por supuesto, de manera, digamos, lo más idónea posible. ¿De acuerdo? Entonces, lowest es una técnica también de suavizamiento que básicamente lo que hay detrás es utilizar una regresión del vecino más cercano. Entonces, básicamente la idea, o sea, digamos que lo que vamos haciendo es como regresiones en cada instante del tiempo basados en los k vecinos más cercanos, ¿de acuerdo? Entonces, para obtener el valor de X sub t mediante esa regresión. Y pues, por supuesto, que esta regresión que aparece acá nos va a entregar por ejemplo, una especie de tendencia de la serie. Pero lowest no solamente permite generar extraer la componente de tendencia, sino también la componente estacional. Entonces, por ejemplo, aquí está la función lowest, permite hacer esto, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de extraer la componente de tendencia y la componente estacional en este caso. Entonces, vamos a chequear aquí. Note que con lowest, dándole, pues, digamos, trabajando aquí con unos parámetros que tiene justamente lowest, con f igual a 0.5, con f igual a 0.5, le permite uno extraer pues un tipo de tendencia, que es esta azulita que aparece acá. Pero con otros parámetros con los que trae por defecto, pues permite extraer otra tendencia. Entonces mire que en rojo aparece la estimación de la tendencia utilizando pues otros parámetros para la función lowest. Entonces hay una tendencia que es así, que se pega un poco a los datos, y hay una que es un poco mucho más suave, que es esta que aparece acá, que aparece en rojo. ¿De acuerdo? Entonces aparecen dos tipos de suavizamiento, y uno de nosotros también está escoger pues los tipos de parámetros que mejor aproxime la tendencia de la serie. Alguno va a decir, no, es que esa línea azul, eso está como muy feo, esa tendencia que tiene ahí parece un poco sobreajustada. A alguien le parecerá que la estimación de la tendencia es más la línea esta roja que aparece acá. Entonces, en ese sentido, pues sí vale la pena uno ir cambiando un poco los parámetros de los diversos kernels para saber
para que nos muestre diferentes tipos de tendencia y uno se queda, pues, digamos que con la más idónea. Claro, al final de cuentas, la más idónea va a ser la que mejor seguramente poder predictivo le entregue a uno en la serie. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente, pues el suavizamiento con, digamos que la idea de suavizamiento con splines es que la idea es que se haga una regresión, la idea es una extensión de la regresión polinomial, o sea, en cada intervalo que uno tiene, uno lo que va ajustando es digamos, o sea, en cada intervalo del rango en el tiempo, uno lo que va ajustando es una especie de polinomio, en cada intervalo le va ajustando un polinomio. Esos son los que se conocen como splines, o sea, los splines no son más que polinomios cúbicos en este caso, son polinomios cúbicos, y entonces lo que hacemos es que en cada intervalo del tiempo se ajusta un polinomio cúbico, ¿de acuerdo? En ese intervalo, y donde se estiman pues los parámetros de ese polinomio usando regresión. Entonces, los polinomios cúbicos se conocen como splines, pero pues hay más tipos de polinomios y esta cosa. Entonces, la idea es minimizar esta función que aparece acá, de tal manera que la función que me entregue sea una función de tipo suave. Entonces, por ejemplo, aquí a Smooth Spline le permite hacer este tipo digamos, de suavizamiento para estimar, por ejemplo, la tendencia de la serie. Entonces, note aquí que con Smooth Spline, pues ahora el ajuste es este que nos apareció acá, que es muy parecido a lo que nos había dado ¿quién? Pues el suavizamiento vía Lowes, ¿de acuerdo? Vía Lowes. Nos dio muy parecido. Claro, una nos dio un poco más sobreajustado y que la línea azul, y una nos dio un poquitico como capturando mejor la tendencia. ¿De acuerdo? Esta es la idea general que en este caso les quiero dar. O sea, les quería mostrar que existen muchos tipos o técnicas de suavizamiento. Entiéndase, suavizamiento son técnicas que le permiten a uno encontrar las diferentes tendencias, las diferentes componentes que tenga una serie. En particular, la componente de tendencia y la componente estacional. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Algunos tienen, digamos, sus pros y sus contras. ¿Qué es lo que va a pasar? En muchas ocasiones, los filtros de promedios móviles, en muchos casos los filtros de promedios móviles, solamente estiman las componentes de tendencia intramuestra. ¿A qué me refiero con esto? Permítanme un segundito, yo me voy a unir aquí del iPad. Desde el iPad, deme un segundo, yo me uno aquí desde el iPad a la clase. Permítame un segundito. ¿Ustedes me escuchan por acá, muchachos? Señor. Gracias. Señor. Entonces, lo que les quería contar es que normalmente, pues muchas de estas, digamos, técnicas de suavizamiento para extraer las componentes de tendencia y la componente estacional se quedan muy cortas en el siguiente sentido. Se quedan muy cortas en el siguiente sentido. Se quedan cortas en el siguiente sentido. Entonces,
Permítame pensar que esta es mi serie de tiempo. Permítame pensar que esta es mi serie de tiempo. Perdón. Permítame pensar que esta es mi serie de tiempo. Entonces, en muchos casos, este tipo de suavizamiento, que lo que intenta, por ejemplo, en este caso, es estimar la componente de tendencia estacional de la serie. O sea, pensemos que el resultado de algún tipo de esta descomposición nos entrega algo como de este estilo. Tendencia, algo como así. Y componente estacional, algo como así. Y entonces muchas de esas técnicas únicamente se quedan en que podemos encontrar, digamos, los valores. Permítame pensar que mi modelo es XT, que es mi serie original, es igual a una tendencia MDT más una componente estacional más un error. Creo que en el libro yo le llamo YT al error, pero bueno, no importa. Es un error, digamos que queda ahí. Entonces, que la estimación de la tendencia sea esta línea, justamente esta línea roja que aparece ahí, sea la estimación de esa tendencia, sea esa línea rojita, mientras que la estimación de la componente estacional es esa verdecita que aparece acá. ¿Hasta ahí me siguen? O sea, las estimaciones de esas cantidades son esas que aparecen ahí. MDT y SDT. Son esas que aparecen ahí graficadas. Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, ¿a qué viene todo esto? Es que en algunas ocasiones, varias de estos tipos de descomposición únicamente se quedan en que solo la puedo utilizar, pues, dentro del intervalo t igual a 1 hasta t igual al tiempo máximo que tenga acá. Porque muchas de estas descomposiciones no permiten extrapolar más allá para los tiempos t más 1, t más 2 y ahí en adelante. O sea, no me permite hacer pronóstico. Entonces, a veces, muchas de estas descomposiciones se quedan únicamente desde el punto de vista descriptivo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, Decompose justamente hace eso. Únicamente permite extraer la componente de tendencia, la componente estacional de la serie y entregármelas, pero no me permite hacer extrapolaciones. Sin embargo, en muchos casos, como les digo, este tipo de composiciones pueden ser útiles porque utilizan, por ejemplo, estos valores de la tendencia y la componente cíclica de la serie o la componente estacional de la serie, y ellas son introducidas como características o como variables explicativas dentro de un modelo, por ejemplo, de Machine Learning para tratar de explicar el comportamiento de la serie. Entonces, digamos que en ocasiones se utiliza mucho eso. No estoy diciendo que solamente se utilice este tipo de estrategias para utilizar o crear características o covariables que le ayuden a explicar a uno el comportamiento de la serie, pero es una de tantas cosas que tiene. Entonces, en ocasiones hay descomposiciones, como por ejemplo la descomposición que llamamos STL, que es basada en lo que yo les expliqué, el suavizamiento Lowes, la descomposición STL, que es basada en STL, que sí permite hacer extrapolación. O sea, nos permite ir más allá y poder hacer una capacidad, digamos, poder predecir valores futuros de la variable de interés, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener muy en cuenta para qué yo estoy haciendo descomposiciones, pero además tengan en cuenta que, por ejemplo, la descomposición usando filtros de promedios móviles que trae por defecto tanto R como Python, ellos automáticamente intentan estimar una componente en tendencia y una componente estacional. Pero en ocasiones, eso depende de ustedes decidir si eso que extrajo está bien o no está mal. Porque qué tal, como les explicaba la vez pasada, yo tengo una serie que es I y D
y le aplico decompose y él está obligado a extraer una componente de tendencia y una componente estacional. Y una serie I y D no tiene ni una cosa ni la otra. Entonces, eso ya depende de la interpretación que usted le dé, dependiendo también los datos y dependiendo de lo que usted exploratoriamente haya visto de la serie. Perdón. ¿Me siguen? Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, este tipo de descomposición permite generar, perdón, valores futuros y se puede utilizar para pronosticar. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hasta ahí entendido? Sí, profe. Y entonces, pues digamos que habrá que chequear, como le digo yo, esto hace parte de algo que yo, digamos, no voy a darle mucho peso a lo largo de la clase, pero esto se ha utilizado en muchos, digamos, ambientes anteriormente para generar modelos de pronóstico y para que le den una idea explicativa de cómo son las componentes que tiene la serie. Pero recuerde que de ustedes depende detectar si realmente una serie en verdad tiene tendencia y de verdad tiene componente estacional o otra característica. Tiene varianza marginal no constante, tiene diversos ciclos. Eso también depende de ustedes con el análisis descriptivo que hagan de la serie. Entonces, como les digo, yo no voy a hacer tanto énfasis en ese tipo de cosas, pero sí les voy a pedir que vayan y chequeen, por ejemplo, el tema y además, pues no es parte de propiamente del curso, del desarrollo normal del curso, este tipo de descomposiciones. Sin embargo, vale la pena decir que, por ejemplo, los compañeros que van a hacer serie de tiempo no paramétrica seguramente van a hablar de spline, y seguramente van a hablar de otro tipo de estrategias que tienen que ver con descomposición para poder hacer predicciones en este caso. Entonces, por eso yo no hago tanto énfasis en esta parte acá, porque algunos de sus compañeros nos van a explicar algunos detalles que tienen que ver acá. Yo me voy a enfocar en un tipo de descomposición que nos permite hacer pronósticos, y uno de ellos es el que se conoce como la técnica de suavizamiento exponencial. ¿De acuerdo? De suavizamiento exponencial. Entonces, permítame un segundito que me voy a ir por acá a explicar un poco de qué se trata el suavizamiento exponencial antes de ir a la práctica, porque pues en ese caso, pues digamos que no tiene ningún sentido ir a hablar únicamente, ir a correr software sin explicar un poco esta parte. Entonces, ¿cuál es, digamos, cuál es la idea principal? De nuevo, pensemos que nuestra serie de tiempo X sub t es de la forma m de t, ¿de acuerdo? Más s de t más una componente de error. Normalmente, como les digo, en la nota de clase yo pongo aquí que esta componente de acá de error es ¿qué? Es a veces la denoto mediante y de t para especificar que la componente de error tiene una componente o más bien, tiene una dinámica estacionaria, por lo menos. Preferiblemente I y D. Si no es I y D, es que sea ruido blanco, pero si no, por lo menos que sea estacionaria en el sentido débil. Bueno, entonces, digamos que todo lo que voy a hablar ahorita sobre suavizamiento exponencial es porque usted supone que usted ya detectó que su serie, ojo, una cosa, vamos a partir desde ese punto de vista, usted detectó mediante estadísticas descriptivas y exploratorias que existe una componente de tendencia en la serie y existe una componente estacional de periodo, este es componente de tendencia, y este es un componente estacional. De periodo, por supuesto, fijo. Usted
ya lo detectó que existe. A propósito, Camila, ¿qué técnica uno podría utilizar, Camila Andrea, qué técnica uno podría utilizar para detectar si hay una componente estacional en nuestra serie de tiempo? El periodograma. Correcto, el periodograma. ¿Alguien me puede dar otra técnica? El mapa de calor. El mapa de calor, correcto. ¿Qué más? La gráfica de la serie en cada periodo. La gráfica, por ejemplo, de meses y la serie es mensual, ¿no? Sí. Donde se agrupan. Ustedes recuerdan que si la serie es de meses, porque digamos que aquí está enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre. Entonces aparecían gráficas como de este tipo. Gráficas como de este tipo. Y le llamamos gráficas de meses porque, pues, digamos, si la serie es anual, normalmente una serie, una serie una serie mensual, no sé, si presenta estacionalidad, ella es de periodo 12. O sea, una serie mensual, por lo general, tiene esos, si presenta un ciclo, porque no tiene por qué tenerlo, pero si presenta un ciclo estacional, si tiene presenta una componente estacional, por lo general es de periodo 12. O sea, está relacionado con los meses. Significa que las fluctuaciones o los valores que tomamos a través de los meses de enero de todos los años son diferentes seguramente a los meses de febrero, son diferentes a los meses de marzo y así sucesivamente, son diferentes posiblemente entre ellos. Por lo menos en 2 meses debe haber alguna diferencia entre ellos. Pero esto es lo que lo hace, digamos, estacional, digamos, de alguna manera. Y que ese patrón se repite a lo largo de todos los años. Entonces, esa es una parte importante. Entonces, lo que les digo es que mediante exploración ustedes tienen que chequear si de verdad existe esto, porque si por más que yo quiera, la serie no prendo una componente estacional, pues entonces realmente mi modelo debería ser algo como así, MDT más un error, porque no debe tener componente estacional. Note que en este modelo de suavizamiento exponencial, este modelo de suavizamiento exponencial no permite incluir directamente varianza marginal no constante. Lo que significa, lo que esto quiere decir es que entonces, si nuestra serie presenta varianza marginal no constante, entonces usted lo primero, antes de llegar a hacer cualquier modelamiento vía suavizamiento exponencial, usted debe aplicar, si esto es así, entonces se debe aplicar transformación Box y Cox de forma previa, de forma preliminar. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, muchachos? O sea, esa es de las primeras cosas que hay que chequear cuando uno tiene una serie de tiempo. Bueno, sí, que si presenta componente de tendencia, si presenta comportamiento estacional, pero si presenta también varianza marginal no constante, es recomendable, son de los primeros procedimientos que hay que hacer, o preprocesamiento, como le llaman hoy en día, porque hoy le llaman así, preprocesamiento. Entonces hay que hacer un preprocesamiento que consiste en hacer la transformación de Box y Cox para eliminar esa varianza marginal no constante que existe en la serie. Pero partamos, vamos a suponer que nuestra serie ya detectamos que tiene estas dos componentes, componente de tendencia y la componente estacional. ¿De acuerdo, chicos? Sí, señor. Entonces, vamos a trabajarlo de esa manera. Sin embargo, aquí voy a empezar, por supuesto, con el caso más simple. X de t es igual a m de t más e sub t. ¿De acuerdo? E sub t. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar un modelo para la tendencia.
Entonces, lo que vamos a utilizar es que A sub t va a ser el modelo para estimar a la componente de tendencia. O sea, M sub t es la componente que yo no conozco, que es desconocida, que es una función, digamos que es una función suave del tiempo, y yo la deseo estimar a través de A sub t. Y A sub t, el modelo que yo voy a proponer, que tiene A sub t, que va a permitir estimar a la tendencia, es de esta manera que aparece acá. ¿De acuerdo? Y que se conoce como un promedio ponderado, ¿de acuerdo? Un promedio ponderado, realmente es un promedio móvil ponderado exponencialmente. ¿Y por qué se le conoce promedio ponderado exponencialmente? Ya vamos a ver acá. ¿Cuál es la explicación de por qué se le conoce como promedio ponderado exponencialmente a esto que aparece acá? Porque aquí directamente no parece ser un promedio, un promedio móvil ponderado exponencialmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí antes de explicar esa parte, note que aquí hay un parámetro alfa, que es un parámetro que se conoce como el parámetro de suavizado. ¿De acuerdo? Y pues ese parámetro debe ser estimado basado en los datos. ¿De acuerdo? Entonces, si ese parámetro de suavizado tiende a 1, la componente de tendencia A sub t es muy poco suave. ¿De acuerdo? Y se aproxima tiende a tener como una especie de sobreajuste, o sea, tiende a pegarse mucho a los datos. ¿De acuerdo? Profe, en la ecuación que está mostrando con alfa xt y 1 menos alfa, ahí es x también, en vez del alfa. En la primera que se ve. Acá, esto es alfa por xt, y aquí esto es 1 menos alfa por a sub t menos 1. Ah, listo. O sea, depende del valor de a sub t en el tiempo inmediatamente anterior. Ah, listo, sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se le llama promedio móvil ponderado exponencialmente o EUMA? Pues porque usted puede ir, digamos, utilizando esta ecuación, usted puede utilizar la recurrencia. ¿A qué me refiero con la recurrencia? Pues usted arranca aquí y luego va a describir qué es esto utilizando la recurrencia. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué será? Aquí permíteme aquí, en a sub t menos 1, ¿qué será a sub t menos 1 utilizando esa recurrencia? Muchachos, ¿qué será a sub t menos 1? Utilizando la recurrencia. O sea, utilizando esta misma ecuación que aparece acá. ¿Qué será a en el tiempo t menos 1? Alfa x sub t menos 1 más 1 menos alfa a sub t menos 2. Correcto, a sub t menos 2. Que note acá qué es lo que aparece acá. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que, bueno, ya vamos a ponerlo acá. Si usted reemplaza esto de acá por todo esto de acá, pues lo que aparece es 1 menos alfa por xt menos 1, que es esto que aparece acá. Y luego aparece que alfa por 1 menos alfa al cuadrado por x sub t menos 2, que es lo que va apareciendo ahí uno tras otro. Entonces, ¿por qué se le conoce a esto como un promedio ponderado exponencialmente hablando? Pues porque note que acá va apareciendo 1 menos alfa al cuadrado. 1 menos alfa al cuadrado. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, si ustedes lo piensan, a la observación en el tiempo t, este de acá, le doy una ponderación de alfa. ¿De acuerdo? A la observación en el tiempo anterior, o sea, en el tiempo t menos 1, le doy una ponderación de alfa por 1 menos alfa. Luego, a la observación que está en el tiempo t menos 2, le doy una ponderación de alfa por 1 menos alfa al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, note que las potencias por las cuales estoy ponderando, digamos, decrecen exponencialmente. ¿Y por qué? Y lo que está diciendo aquí, dicho de otra manera, dado que alfa es un número entre 0 y 1, lo que me está diciendo es que a esta observación que está en el tiempo t le voy a dar un peso mayor que la que está en el tiempo t menos 1, y la que está en el tiempo t menos 2 le voy a dar un menor peso que estas otras dos, y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos haciendo es un promedio ponderado donde le doy mayor importancia a la observación que está más cercana a mi tiempo
dependiendo del tiempo t que yo esté. Y a las regiones que están más lejanas a ese punto del tiempo, les doy menor ponderación, ¿de acuerdo? Note que este es un caso especial del filtro. Esto es un caso especial de un filtro lineal invariante muy particular, ¿de acuerdo? Y la predicción, en este caso la parte interesante es que la predicción, k pasos adelante basada en la información del tiempo t, va a ser a sub t, o sea, el valor que va apareciendo acá, ¿de acuerdo? La forma en que se encuentra o en que vamos a encontrar alfa es minimizando los errores de predicción un paso adelante, que es esto que aparece acá. ¿Y cuáles son los errores de predicción un paso adelante? Pues es tomar mi información que tengo en el tiempo t y restarle la predicción pues un paso adelante. ¿Y cómo computo la predicción un paso adelante? Pues a través de esta que tenemos acá, para cuando k toma el valor de 1, ¿de acuerdo? Realmente, alfa es más como una especie de hiperparámetro. Sin embargo, dado que se minimiza a través de la suma de cuadrados de error, pues se le llama o se le conoce un valor, se le llama o se le conoce como parámetro del modelo, ¿de acuerdo? Y necesita ser estimado. Entonces, veamos cómo se hace esto en R. Perdón. ¿Cómo se hace? Entonces, aquí hay un script nuevo que se llama descomposición, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar, yo ya me voy a saltar esta partecita inicial de acá, porque ya hablé del filtro de promedios móviles. Sin embargo, voy a hacerlo acá. Voy a detenerme, tomamos 5 minuticos y luego retornamos para hacer la aplicación al caso de la serie de pasajeros, usando suavizamiento exponencial. Entonces, permítanme acá, ustedes ya pueden ver ¿qué pasó? Ustedes ya pueden ver mi script de R que se llama descomposición. Sí, profe. Entonces vamos a considerar que nuestro modelo es así. Hay una cosa importante y vale la pena decirlo, es que a veces, en vez de considerar que el modelo es de tipo aditivo, o sea, las componentes vienen sumadas, en ocasiones pues es razonable pensar de que viene como un producto. Pero realmente en la práctica casi siempre se utiliza que sea una suma de componentes, sobre todo porque después obtener los residuales pues es mucho más fácil a través de esto. En cualquier caso, este modelo de acá es equivalente a este modelo acá si le aplicamos logaritmo natural. Entonces, digamos que por eso es mejor trabajar este modelo que aparece acá, porque este modelo es mucho más general que este modelo que aparece acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traer la serie de pasajeros. ¿De acuerdo? Y lo primero que vamos a chequear de la serie de pasajeros, pues es que tiene varias componentes. Pues ya dijimos que tenía tendencia, ya dijimos que tenía una componente estacional, ¿de acuerdo? Eso ya lo identificamos. Y que tiene varianza marginal no constante y que requiere de una transformación logaritmo natural. ¿Ustedes lo recuerdan hasta ahí? De esta serie de pasajeros. Sí, señor. Alguien podría explorar, porque alguien puede decir, no, es que no tiene una componente. Alguien puede decir, no, es que eso no tiene una componente estacional. Pues bueno, creo que aquí está muy evidente el ciclo de periodo fijo que aparece a lo largo de toda la serie. Entonces, no puede, digamos que usted puede encontrar más evidencia empírica usando el gráfico de calor, usted puede utilizar evidencia empírica utilizando el periodograma y utilizando el gráfico de meses para detectar que efectivamente hay estacionalidad. Pero aquí está muy evidente que hay presencia de estacionalidad, no está oculta, está bien evidente. Entonces, lo primero que requeremos hacer aquí es una especie pues, de transformación. Entonces, aquí lo que le hacemos es aplicarle el logaritmo para estabilizar la varianza, y obtenemos como resultado pues esta serie que aparece acá, que a propósito no me gusta tanto, porque no se ve casi el efecto que tiene la transformación en este caso. Permítanme un segundito.
Ya tomamos 5 minuticos de receso. Entonces aquí sí va a aparecer, la serie, pues después de la transformación logarítmica. Claramente esta serie, después de la transformación logarítmica, se estabiliza en varianza, es decir, casi todas las montañitas quedan de igual tamaño. ¿De acuerdo? Esto ya era una actividad previa que hemos hecho. Voy a utilizar la función decompose directamente. Aquí hay primero una exploración utilizando lo que hablamos anteriormente del filtro lineal invariante que teníamos anteriormente, pero esto lo voy a saltar porque, permítame, voy a ir directamente, como les digo, a utilizar la función digamos, decompose, que es esta que aparece acá, ¿de acuerdo? Directamente acá. Aquí todo esto es pensado o hecho de tal manera que utilizáramos el script que había en descriptivo. Realmente es lo que tenemos acá. Pero aquí me interesa un poco decompose. Entonces, vamos a correr en esta parte de decompose. Voy a hacer la gráfica de descomposición y noten acá que aquí aparece pues mi serie, no mi serie original, sino mi serie con transformación de Box-Cox. Mire que estima una tendencia que es casi lineal, ¿sí? Pues aquí hay una pequeña caída, aquí una pequeña subida, pero es casi lineal, ¿de acuerdo? Y estima la componente estacional y este es el residuo que queda acá de la serie. Que la serie aquí, la serie de residuos debe comportarse ¿de qué forma? Según lo que acabé de decir. Pues puede ser un proceso IID, ruido blanco, o su merced también ha dicho que por mínimo estacionario en sentido débil. Estacionario en el sentido. Entonces, uno lo que tiene que chequear es que justamente estos residuales del modelo se comporten como alguno de ellos. O sea, es decir, no debería tener tendencia, no debería tener componente estacional. ¿De acuerdo? Son residuales del modelo. Entonces, esto es lo que hace, por ejemplo, en el tema de descomposición, usando filtros de modelos móviles, este es el resultado de la descomposición. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vamos a tomar 5 minuticos. A las 7:11 regresamos para hacer, digamos, otro tipo de descomposición y específicamente hablando, voy a usar filtro de suavizamiento exponencial. Yo les voy a dejar que ustedes exploren otro tipo de descomposición que se llama descomposición X11, que chequeen la descomposición STL y que chequeen, no más, STL. Y ya voy a entrar directamente a la de suavizamiento exponencial. ¿De acuerdo? Entonces ya regresamos. Tomemos los 5 minuticos. Listo.
¿Listo, chicos? Sí, profe. Vale. Entonces voy a compartirles la pantalla. Entonces, como les digo, de acá de la línea 122 en adelante hasta aquí la 181, tiene que ver con técnicas de descomposición pues diferentes a la de suavizamiento exponencial y diferente a la de filtro de promedios móviles, que también pueden ser útiles y me gustaría que ustedes las exploraran para ver qué hace cada uno y qué particular y qué pueden usar en esos casos, ¿de acuerdo? Entonces, en especial, interesante mirar lo que tiene que ver con X11, la descomposición X11 y la descomposición STL, ¿de acuerdo? Pero aquí nos vamos a enfocar en el desuavizamiento exponencial. Entonces, aquí aparece la función Hall-Winters de stats. Esto de suavizamiento exponencial viene motivado por dos señores que por allá como en los años 60 empezaron a hacer sus pinos en análisis de serie de tiempo. Tanto Hall como Winters en ese momento pues diseñaron el algoritmo, pues digamos un algoritmo pues justamente para estimar la componente de tendencia estacional y que permitiera hacer pronósticos mediante eso y fueron muy, muy útiles. Incluso hoy en día pues también se pueden usar dependiendo qué comportamientos tiene la serie, ¿no? Eso sí, pues no permite adicionar muchas cosas. Por ejemplo, no permite adicionar el modelamiento, varianza marginal no constante. Toca trabajarla con transformación de Box-Cox. Casi que todo que tenga, de hecho, casi todo lo que tenga que ver con transformación de Box, con varianza marginal no constante, hay que hacer un preprocesamiento de transformación de Box-Cox. Por ejemplo, a este no permite trabajar outliers, no permite trabajar un montón de cosas que otros modelos más sofisticados sí permiten hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero a mirar un poco la ayuda de Hall-Winters. Entonces voy a permítame acá, la ayuda de Hall-Winters de stats, del paquete stats, permite hacer este tipo de cosas. Voy a abrirlo acá, hacerlo un poquito más grande para que podamos verlo. Entonces, aquí Hall-Winters dice, computa el filtro de Hall-Winters o suavizamiento exponencial, ¿de acuerdo? Para una serie de datos, los parámetros desconocidos son determinados minimizando el error de predicción al cuadrado. O sea, lo que yo les había explicado hace un momento. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, aquí usted ¿qué debe entrar? Debe entrar el valor de la serie, o debe entrar la serie. Y aquí aparece, ahorita ya explicamos un poco qué son estos parámetros que aparecen acá. Luego aparece cómo va a ser el modelo para nosotros, si va a ser un modelo aditivo o va a ser un modelo de tipo multiplicativo, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas. Realmente aquí dice seasonal, aditivo o multiplicativo, pero aquí lo que quiere decir es que si el modelo es un modelo aditivo, o sea, donde las componentes entran como sumas, o como un modelo multiplicativo. Ya les expliqué que el modelo multiplicativo pues se puede ver como un modelo aditivo aplicando logaritmo. Y aquí aparecen otros parámetros. Una cosa bien importante es que estos parámetros alfa y beta están relacionados con la componente, con la estimación de la componente de tendencia, o sea, con el parámetro asociado. ¿Usted recuerda que había un alfa? Que yo les acabé de explicar de que A sub t era alfa por aquí, alfa por xt menos 1 más 1 menos alfa por A sub t menos 1, pues ese alfa que está aquí es el de esa expresión que aparecía en este caso. Beta, ahorita vamos a ver que es que hay una generalización del modelo que yo les acabé de explicar, pero también tiene que ver con la componente de tendencia, y gamma tiene que ver con la componente estacional. Es decir, aquí usted puede controlar si su modelo, si su serie de tiempo no presenta componente estacional, usted debe poner aquí 0. Establecer esto en 0. ¿De acuerdo? Entonces, 0. Si solo tiene componente de tendencia, pues vamos a modelar estos dos. Podría ser este alfa. Incluso podría ser beta igual a 0. ¿De acuerdo? Pero esa es la idea principal. Aquí ustedes pueden ir viendo
ir viendo acá, viendo este tema de que se debe trabajar acá. Claramente, si la serie presenta una componente estacional, la serie de tiempo X sub t debe tener una frecuencia asociada con el periodo del ciclo estacional, ¿de acuerdo? Porque él sí va a tomar en cuenta esa parte. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen, chicos? Entonces vamos a aplicar justamente ese suavizamiento exponencial. Ese suavizamiento exponencial, y como ya detectamos que tiene tendencia, ya detectamos que tiene componente estacional en la serie, pues vamos a aplicársela a la serie de pasajeros, pero en escala logarítmica, porque recuerden, este modelo no permite incluir componente directamente en el modelo, no permite modelar la varianza marginal no constante. Toca corregirla primero mediante una transformación de Box-Cox. Entonces aquí vamos a correr, permítanme, aquí vamos a correr primero esta partecita acá. Corremos esta parte. O sea, aquí me entrega este objeto de acá y voy a graficar ese objeto que aparece ahí. Entonces voy a pasar a graficarlo. Y aquí en la gráfica, miren lo que nos da. Miren lo que nos aparece acá. Nos aparece en, ahora ya no estoy seguro cuál es cuál. Como se parecen tanto, una de estas series es la serie real y la otra es la predicción. Pero ahora, por lo que estoy viendo, la negra es la serie original, o en este caso, pues la serie transformada por logaritmo, y en rojo está la estimación. ¿De acuerdo? Entonces, la estimación intramuestra, o sea, dentro de la muestra. Note que en este caso funciona muy bien, o sea, la predicción se ajusta muy bien a los valores reales que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Alguien diría, si piensa en un modelo de Machine Learning, que esto es un modelo que está, ¿qué? Con respecto a la serie, que está sobreajustando o no está ajustando bien. Está sobreajustado. Pero esos son el modelo de Machine Learning. Estos de acá son modelos que no están basados en la teoría de Machine Learning. Entonces aquí la idea es que si está cercana las predicciones intramuestra, pues el modelo parece ser correcto. ¿De acuerdo? Parece ser correcto. ¿Hasta ahí me siguen, muchachos? Sí, profe. De acuerdo. Aquí está justamente, aquí yo voy a sacar lo que se llama, con la función fit de este objeto de acá, me va a entregar los valores ajustados, o sea, las predicciones, ¿de acuerdo? Y voy a graficar, pues, justamente esta parte que tenemos acá. Perdón, no, en ajustados, permítame aquí, en ajustados, me disculpo, pero en ajustados lo que aparece es la componente, la predicción del modelo, o sea, la predicción usando el modelo, la predicción intramuestra usando el modelo, la componente de tendencia, la componente de nivel, la componente de tendencia y la componente estacional. Ahora explico estas dos, porque yo únicamente les había explicado a ustedes que se trabajaba a través de la componente de tendencia. Entonces, permítame ahora en el modelo más general voy a tratar de explicarlo ahora para que se pueda entender esto que tenemos acá. O sea, aquí ajusta un modelo para el nivel y un modelo para lo que se llama la tendencia. Piensen que el modelo de nivel y tendencia, haga de cuenta que usted tiene como si fuera, haga de cuenta que fuera a ajustar una línea, una recta. O sea, la tendencia la fuera a ajustar a través de una recta. Pero esos parámetros de intercepto y pendiente no son fijos, sino que se van moviendo a lo largo del tiempo. Entonces piensen que justamente estos de que aparecen acá, están relacionados con esas características. Entonces habla uno de nivel, o sea, aquí está relacionado
con la pendiente, perdón, con el intercepto y este como si fuera la pendiente de la serie. Entonces, pensándolo como de esa manera para darle una explicación de qué son estas cantidades que aparecen acá, pero lo que quiere decir es que sumadas estas dos me van a generar la componente de tendencia de la serie. ¿De acuerdo? Entonces ya ahorita en el modelo se va a entender más claramente qué es lo que estoy estimando acá. Aquí aparecen los dos valores resultantes. Con este modelo, con este objeto que tengo acá, yo puedo hacer los pronósticos. Entonces puedo decir, mire, quiero que me genere los pronósticos de 12 periodos adelante con un nivel de confianza del 0.95 y aplicando transformación de Box-Cox lambda igual a 0. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Lo que significa acá es que realmente lo que voy a obtener en este caso es pues justamente mis pronósticos en la escala original que deben ser. Porque recuerde que la serie originalmente quedó transformada por una transformación de Box-Cox. Entonces, vamos a verlo acá. Vamos a hacer la predicción. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Permítame. No sé qué pasó acá. Pues por supuesto. ¿Esto era un error o un warning? Permíteme, es que no sé por qué está saliendo. Realmente este error no debería salir. No, eso es un warning. Ese es un warning. O sea, no sale ningún error. O sea, no es un error, pero sí es un warning. Entonces, mostremos qué sale acá. Estos son los valores justamente de la predicción. Vamos a correrlos acá. Entonces, aquí lo que nos va apareciendo en este objeto que acabo de mostrar acá son los pronósticos y sus intervalos de pronóstico. Entonces, aquí está la estimación puntual para el primer periodo adelante, la estimación para el siguiente periodo adelante, la siguiente para el tercer periodo adelante, hasta 12 periodos adelante, que fue lo que yo le pedí aquí en H igual a 12. Luego aparece un intervalo de confianza, de predicción, realmente aquí se llama intervalo de predicción, del 95% para esta parte que aparece aquí. Y note que aparecen en la escala original que deben ser. Y aquí puedo hacer la gráfica de esto. Entonces mire que aquí ya aparece la serie original, ¿no es cierto? Y mire que aquí aparece el pronóstico para el siguiente año, porque puse H igual a 12, es para el siguiente año. Y en grisecito los intervalos de pronóstico. O sea, los intervalos de pronóstico, sí, correcto. Esto mismo se puede hacer utilizando esta otra función que aparece acá, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que vamos a utilizar después es para devolvernos a la escala original la transformación inversa de Box-Cox con el lambda que yo propuse acá, ¿de acuerdo? Entonces podemos correr estas otras dos y note que acá ya me sale, permítame, aquí ya me sale justamente pues los intervalos. Entonces aquí la predicción, un paso adelante, 2 pasos adelante, 3 pasos adelante, 12 pasos adelante y el límite inferior y superior a un intervalo de confianza del 95%. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por ahora, permítame esa parte ahí. Voy ahorita a retornar para mostrar el modelo más general porque usted va a decir, pero es que aquí me aparecieron 3 componentes y solamente debía haberme aparecido 2, como les mostré. Aquí realmente debería aparecer una componente para la tendencia, pero me apareció otra más. Ya voy a explicar. Y ya voy a explicar cómo se ingresa la componente estacional en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Digamos ahí con el código, pues nosotros colocamos 12 para predecir, digamos, ese otro pico. ¿Hasta cuándo sería, digamos, óptimo, pues uno colocar la predicción? De pronto que no vayan. Hay una cosa importante acá, y es que, pues al final de cuentas el modelo, una vez, porque esto es
esto es predicción basada en un modelo, ¿cierto? Entonces, una vez usted tenga el modelo, usted le puede poner los pasos adelante que usted quiera, ¿de acuerdo? Pero, existe un pero. Si usted pone muchos pasos adelante, muchos pasos adelante, la predicción, entre más pasos adelante usted va a tener, pues no es una demostración, pero que voy a hacer, pero sí lo voy a hacer con un caso particular más adelante que veamos con modelos ARIMA. Por general, entre más pasos adelante yo ponga la predicción, mayor incertidumbre hay acerca de la predicción, o sea, del valor que va a tomar la variable de interés. Es decir, va a haber los intervalos de predicción tienden a crecer a medida que el número de pronósticos que yo pido o los pasos adelante del pronóstico que yo pido se incrementan. Eso normalmente sucede y es esperable. O sea, uno debería tener más certeza del pronóstico a corto plazo que diferencias que el pronóstico a largo plazo. O sea, no puede ser lo mismo, la misma precisión que tenga el pronóstico un paso adelante, o sea, para el siguiente mes, por ejemplo, pensando en esta serie, que para la predicción de 2 años después. Eso no tiene, digamos, o tiene sentido desde el punto de vista de que tenga mayor incertidumbre, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso no necesariamente siempre es cierto. Para algunos modelos uno puede ver que a veces la incertidumbre va creciendo y luego, pum, decrece un poquitico, luego crece y luego vuelve y decrece. O sea, no es monótonamente creciente. En algunos casos, lo que sí es importante hacerle caer en cuenta a las personas que a veces utilizan estas técnicas de serie de tiempo para hacer pronósticos es que hay que hacer, o sea, el modelo aguanta hacerle los pronósticos que él quiera, pero tiene que tener en cuenta de que a más pasos adelante, o sea, a más periodo de tiempo hacia adelante que yo quiera la predicción, generalmente va a haber más incertidumbre. Es decir, hay que creerle a los primeros pronósticos, o a los pronósticos de los primeros pasos adelante, o de la variable de los primeros pasos adelante, que de valores mucho más adelante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues hay mucha más incertidumbre. ¿Sí quedó claro? No sé, Andrés fue el que me habló, no sé. Sí, profe, sí, quedó claro. Gracias. Entonces, el modelo general de suavizamiento exponencial es este que aparece acá. Es este que aparece acá. Donde este que aparece acá, que son tres componentes, la que va a tener el modelo. Una componente estacional, que esta sí no cambia, una componente que llamamos componente aquí de nivel o de tendencia, una componente dependiente, se le conoce así, componente dependiente, que es el que nosotros allá llamamos nivel y nivel o tendencia, también le llaman aquí, pendiente o tendencia. A esta sub T si le llaman nivel, a esta sub T le llaman tendencia. Estas dos intentan capturar la tendencia de la serie. O sea, a través de esas dos componentes, o a través de estos dos modelos, vamos a tratar de capturar la pendiente de la serie. ¿De acuerdo? Y mediante esta componente de acá, vamos a tratar de capturar la componente estacional. Cuando hablo de capturar, pues entiéndase que vamos a predecir el valor de esa variable para cada instante del tiempo. Y mediante esos modelos son los que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, aparece un valor de alfa, beta y gamma, que eran los que aparecían en la ayuda que les presenté del software, de R. Entonces, alfa está relacionado ¿con quién? Con el nivel, beta está relacionado con la pendiente o tendencia y gamma está relacionada con la componente estacional. Es decir, si establecemos, por ejemplo, gamma igual a 0, eso lo que quiere decir es que el modelo no va a contemplar componente estacional. Si beta es igual a 0, pues la componente sí va, el modelo sí va a tener en cuenta la tendencia, pero solo a través de la componente de nivel, o viceversa. ¿De acuerdo? Si alfa es igual a 0,
pues contemplará la componente de tendencia, pero solo a través del nivel. Piensen, ojo, piensen de nuevo que esto es como si fuera un intercepto y una pendiente de una recta, pero que va evolucionando con el tiempo. O sea, piensen en una recta YT igual a sub t más b sub t por t. Piensen que es como si fuera de esta forma que aparece aquí. ¿De acuerdo, muchachos? Una cosa importante acá, y ya voy a volver otra vez al software, ya voy a volver al software, está relacionada con lo siguiente. Permítame un segundito, ¿alguna pregunta de esto que tenemos acá? Y la predicción, pues por supuesto, se hace de esta manera. Entonces, permítame, voy a volver a R y entonces estamos acá, ¿no es cierto? Estamos acá y aquí pues justamente este es A sub T, este es B sub T y este es S sub T. Este es S sub T que aparece en este caso acá. ¿De acuerdo, chicos? Note una cosa importante acá. HWAP, ¿qué nos va a mostrar? O sea, este objeto HWAP, ¿qué nos muestra? Nos va a mostrar los parámetros, que aquí va a aparecer, nos va a mostrar los parámetros de suavizamiento, o sea, el valor de alfa al final de la estimación, el valor de beta al final de la estimación y el valor de gamma al final de la estimación. Claro, uno tiene que chequear una cosa importante acá. Si estos parámetros están muy pequeños, porque aquí no hay forma de chequear significancia, es que si estos valores están muy cercanos a cero, pues entonces uno debería considerar eliminar, quitar o establecer en cero ese parámetro acá dentro de la función. ¿Me siguen? O sea, ustedes tienen que chequear al final, pues no solamente el ajuste, sino también el ¿qué? El valor de los parámetros de suavizamiento, porque estos parámetros van a tender a tener, pueden ser muy chiquitos y lo que empieza a generar es ruido a través de esto. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, hasta el momento todo súper. Ok, entonces, como no hay preguntas, pues yo sí voy a hacer preguntas. Entonces, de este script, del script que teníamos anteriormente, y ya con eso ya le voy a... del script de descriptivo, hay una serie que se llama, por aquí está, bueno, hay dos. Una que se llama US Unrate, o sea, la tasa de desempleo de los Estados Unidos. Y hay otra serie que se llama, bueno, incluso la de desempleo de Colombia podría ser. Sí, podría ser también la serie de desempleo de Colombia, cualquiera de estas. Y la serie de, permita, ¿dónde está esta? US Gas. Permítame, previews. Ya, la serie US Gas, que está en el archivo descriptivo, van a utilizar esas dos series. Como les digo, la tasa de desempleo puede ser de Colombia o la tasa de desempleo de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Puedo utilizar esas dos series y, por favor, faltando 5 minutos, escojan cualquiera de las dos y faltando 5 minutos, les pido que, por favor, vengan
¿Por qué les digo? Porque aquí claramente, o sea, lo que quiero chequear, lo que quiero mostrarles a ustedes es que la serie tanto de desempleo de los Estados Unidos, que es esta un poco más corta, que la tomamos desde 1990, no la tomamos desde el 50, sino esta serie que es un poco más corta, consideremos, por favor, hacerle un ajuste mediante suavizamiento exponencial. ¿De acuerdo? Y a la serie de gas, que ya no me acuerdo, cómo fue que la trajimos, la serie de gas, pero está por acá, permítame por acá, espera, a ver, más para atrás debe estar US Gas. ¿Dónde está US Gas? Permítame para que ustedes chequen cómo es que la trajimos para acá. Ya les mostré dónde estaba desempleo, ¿cierto? Permítame acá. Gráfico de retardos. No sé dónde está. ¿Por qué? Este es del paquete TS Studio. O sea, esta función, esta TS Studio, US Gas, con esta serie del paquete TS Studio van a trabajar y van a hacer suavizamiento exponencial. Y también la de desempleo. Entonces, un rate que también es de TS Studio. O sea, US on rate. Esas dos series, ambas de TS Studio, les voy a pedir que le hagan un suavizamiento exponencial, así como lo acabo de hacer yo con la serie de pasajeros. Primero, chequen si requiere transformación de Box-y-Cox, sí o no, y luego hagan hagan suavizamiento exponencial de ser necesario. Les doy hasta faltando 15 minuticos para las 8, ¿de acuerdo? Y quiero que cada uno de ustedes me muestre en pantalla lo que hicieron. Eso les va a dar unas decimitas para el examen final. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Entendido, profe. Entonces, 5 para las 8, quiero que me muestren lo que hicieron. ¿Está claro lo que hay que hacer? Sí, profe, toca hacer con las dos series, ¿sí? No, Con la con de una de las dos. desempleo y con la Con de... una de las dos. Con una de las dos, no con las dos, con una de las dos. Ah, o sea, puede ser la de gas o la de desempleo. Sí, correcto. Ok, gracias. Entonces, primero miren si hay que hacer transformación de Box-y-Cox, o sea, estabilizar la varianza, y luego apliquen suavizamiento exponencial y me cuenta cómo les fue.
¿Cómo van ahí? Se cayó el celular. ¿Cómo? No, qué pena, profe. Era yo. No, era para comentarle que mi R está un poquito lento, pero no, ya ahí estoy trabajando en el ejercicio. Listo. Si alguien ya terminó, me puede ir mostrando. Profe, si quiere yo le muestro. Dale. A ver, compartir pantalla. Listo. Entonces yo tomé la serie de desempleo. Primero pues la grafiqué. Es como bastante irregular, pero con un componente como de tendencia fuerte, aunque pues tiene ciertos cambios de nivel. Pues como ya habíamos comentado. Utilicé la función botscots del paquete FIDAR y pues tomé el valor puntual, 0.156. Ahí podía utilizar logaritmo, pues no, Digamos que sí, pero no lo vi como tan claro. Pues solo... lo que pasa es que date cuenta que el lambda puede tomar el valor de 0. Mire el gráfico y si usted que sale por acá, más o menos. Sí. Digamos que hagamos aquí. Pero no importa, déjalo así. Listo. Sí, pero digamos podía utilizar logaritmo. Entonces, pues digamos que no hay un cambio así como fuerte, aunque pues parece como nivelarse. Y ya en Hot Winters, pues utilicé las funciones que usted tiene ya indicadas. Ya aquí pues se ve el ajuste, que ciertamente es bastante bueno en términos generales, aunque el rojo, que creo que es el ajustado, pues se destaca más en ciertos puntos, parece que ser como más volátil. Y pues estos son pues como los resultados del ajuste. Claro, Del nivel. note por ejemplo, la componente estacional es bastante irregular, ¿no? O sea, digamos que en temas de, o sea, pareciera que no fuera necesariamente constante la amplitud del ciclo, no, la amplitud del ciclo sí es así, pero digamos la varianza. La varianza dentro de esa serie. Sí, la varianza, uno esperaría que fuera un poco diferente. Listo. Sí. Ahí hay que tratar de entregar los residuales y mirar qué también quedaron los residuales del modelo. Se ve si se puede ver si los muestra así, no sé si. Toca Estoy mirar, seguro. no Creo que recuerdo. sí, Sí, parece que sí. pero no sé si lo grafique como triple. Que parece igual no ser como de varianza como constante.
Sí, sí, parece que la varianza parece que esa transformación no surtió efecto. Exacto. Entonces, Y dése pues, cuenta que aunque le dé buenos resultados intramuestra y eso, hay que mirar los residuales, porque eso sí le dice a uno que le falta por tener en cuenta. Bien, exacto. Listo, profe. Te voy a listo, compartir. está muy bien. Gracias. ¿Algún otro que me quiera compartir? Yo, profe, Dale, Jason. ya comparto. ¿Tú lo vas a hacer con la otra serie? Sí, con la de gas. Acá la grafiqué. Sí. Entonces, digamos, como habíamos visto en clase, pues sí tiene como su tendencia acá en esa parte y su estacionalidad, ¿no? Que habíamos visto que era como en enero, unos meses de invierno. Mire, si se debería realizar alguna transformación. Acá me toma este valor. Yo aquí tomé el valor puntual porque, digamos, el cero está casi afuera del Sí, sí. intervalo. Le hice con ese. Y aquí está. Casi que hay que graficar las dos series simultáneas, la de sin transformación y con transformación. Así para darle, ¿cierto? Sí, es bueno para saber si realmente hubo algún efecto que valiera la pena. Sí, digamos, esta es sin transformación. Esa sin transformación, sí. Y esta es con transformación, que sea aquí como que se ajustó un poco los valores del 2000 al 2005. Mire, pues, Pero no, no veo como una ganancia muy grande porque al final de la serie la varianza pareciera ser más chiquita ahora que al inicio de la serie. O sea, quiero decir, las amplitudes de las montañitas. Si usted las ve al final de la serie, al final de los que se le gana el 2020, esa altura de esa montaña es más chiquita que la altura de la montaña que está al inicio. sí, de pronto. Se ve menos, con más varianza similar en esta, ¿no? En la original. Sí, sí, o sea, note que a veces la transformación de óxidos puede ser engañosa. No sé, Mateo, ¿qué iba a preguntar? No, es que pues yo también lo he hecho con esa serie y utilicé fue otro comando para hallar el lambda y me dio fue un lambda positivo. Entonces, pues igual también al comparar las dos gráficas nos daba que no había gran diferencia al usar la transformación. Sí, lo que yo sí veo es que parece que antes la transformación tiende como a dañar un poco las cosas. O sea, ahí mi sugerencia es vayan paralelos a, a las, digamos, con transformación y sin transformación y mire a ver cuáles le entrega mejores resultados, porque aquí para mí no es contundente qué es lo que hay que hacer, si transformar o no transformar. Listo. Sí, pues digamos, también había mirado acá pues la estacionalidad, digamos, ahorita trabajamos con la original para mirar pues lo que la habíamos visto y Sí, pero eso ya lo habíamos explorado. Sí. Entonces, esa no es tan, pues digamos que eso es lo que hay que hacer usualmente, pero aquí eso ya lo habíamos trabajado anteriormente. Sí, entonces digamos, ya aquí veo el suavizamiento. Ujú. Vamos, si se ajusta bastante bien. Mire que el inicio de la serie no la ajusta bien,
o sea, no la ajusta porque él tiene unas condiciones iniciales. Entonces esos primeros datos no los ajusta. Si ve que no aparecen rojo encima, Sí. pero pues eso es usual del método. Listo. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Le ha gustado? Sí, mire que por ejemplo, si se da cuenta, mire la línea de tendencia es constante. Sí, sí, esa era la duda por lo que usted ha hecho. O sea, sí se ve como una tendencia, pero digamos acá, porque la pone Porque es que constante. la tendencia es la suma del nivel y la tendencia. Acuérdese que la tendencia en suavizamiento exponencial está descompuesta por dos partes, algo que se llama nivel y algo que se llama pendiente o tendencia. Son esas dos. O sea, son la que dice, mira a la izquierda la gráfica, dice level y trend. Esa es la suma de esas dos, es la tendencia. Ah, listo. Mire los resultados del alfa, de los parámetros. Yo creo que ese es 0 para la tendencia. Sí, ese da muy cercano a 0. No, súbelo. 0. O sea, esa componente debería eliminarla de entrada. O sea, ahí donde dice stats whole winters, deberías generar beta igual a 0. Decirle. Y corre otra vez. No cambió nada, si te das cuenta. Sí, no cambió nada. ¿No? Pero pues beta es 0. Pasa que en algunos casos no es necesariamente 0 y eso produce ahí algo de ruido. Listo, chicos. ¿Los demás pudieron también hacerlo? Profe, yo lo Hice hice también con la desempleo. yo también hice con desempleo y Logit, bueno, utilizando Logit. Listo. ¿Alguien no pudo hacerlo? O sea, ese silencio es que todos pudieron hacerlo. Sí, profe. Sí, profe, pues profe. yo ahí voy en la ejecución, por lo que le resta lento, pero sí lo pude hacer también. Igual. Entonces, chicos, escriban su nombre en el chat y yo al final, cuando termine la grabación, yo reviso y miro quiénes fueron los que terminaron, hicieron esto. No, es que no quiero revisar más porque no aquí me va a dar 10 de la noche revisándoles a uno por uno. Entonces voy a confiar en su honestidad para asignarles unos punticos para el examen final. ¿Listo? Pero necesito que pongan los nombres. Eso, así como Marcela. Porque no, yo voy a mirar después la grabación y ya no sé quiénes son los que... ¿Quién falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. ¿Me faltan? ¿Nadie más? Porque ya voy a finalizar la grabación. Chicos, graben, terminen ahí, por favor, ya ustedes, mañana voy a enviar seguramente un video donde van a poder hacer ustedes donde voy a introducir el tema de aprendizaje automático. Entonces, mañana les envío un video, seguramente si alcanzo a grabarlo, si no, pues empezamos a ver la clase el jueves de eso y vamos trabajando al respecto. Ya pueden ir trabajando algunas de sus series con esta técnica de suavizamiento exponencial y de otros tipos de suavizamientos. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, voy a parar la grabación y ya pues los